Así que espero que sea de bendición. Bienvenido al ministerio del diaconado, a todos los que aceptaron este llamado por primera vez este año y a los que tienen experiencia, ¿verdad? Que tienen 2 años, 5, 10, personas que tienen más de 20 años en el ministerio. Bienvenido una vez más. Este nuevo año es un año de retos. Que Dios le dé sabiduría, fortaleza y que ojalá puedan sacar algún provecho de este entrenamiento que vamos a tener en esta hora. Así que disfruten, pónganse cómodos. Vamos a explicar lo que vamos a hacer en unos minutos, pero primero, no sin antes pedir la dirección de Dios, pedir sabiduría, entendimiento, para que Él sea nuestro maestro y nuestro guía en este momento, en esta lección. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos, Señor, darte las gracias por tu cuidado y protección. Gracias por este día, gracias por este año, porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades, de los retos, de las limitaciones, tú estás al control de todas las cosas. Gracias porque en medio de la crisis tú nos llamas a trabajar, a servir, a alcanzar, a suplir necesidades, a compartir a Jesús, a compartir palabra de esperanza, palabra de ánimo. Y los diáconos y diaconisas tienen una misión especial que realizar este año. Te pedimos, Señor, que tú le des fortaleza, ponga el espíritu principal de un diácono y de una diaconisa, que es el espíritu de servir con amor, con alegría, con gozo, representando a Jesús, ser un reflejo de Cristo Jesús aquí en la tierra, en medio del dolor, de la soledad, de la indiferencia, del odio, de la división, que podamos traer armonía, paz y gozo al corazón de las personas. Bendice, Señor, a cada diácono, a cada diaconisa de nuestra asociación, no solamente en el área hispana, sino en todos los diáconos de toda esta división y a nivel mundial, donde quiera que hombres y mujeres que tengan el deseo de servir, que puedan hacerlo dirigido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, déjenme presentar esta pantalla con ustedes. Aquí está. Y empezar de inmediato con nuestro entrenamiento o capacitación de diáconos y diaconisas. Aquí más o menos está un orden que hemos establecido para esta programación. Vamos a estar aquí más o menos 2 horas, quizás un poquito menos. Vamos a tener la introducción, la oración, que ya lo tuvimos de 10 a 10 y 15, y de 10 y 15 en adelante hasta las 11 vamos a tener la presentación, el material, y luego a partir de las 11 vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, si hay alguna, y también vamos a presentar algunos casos y finalmente palabras finales antes de concluir y tener nuestra oración final. Muy bien, entramos de lleno en nuestra capacitación en la sección número 1, hablando sobre la iglesia, que es el pueblo de Dios, porque antes de hablar sobre los diáconos y las diaconisas y su responsabilidad y los requisitos y qué significa, qué se espera, tenemos que hablar de la iglesia en general, que es a quien los diáconos y diaconisas sirven, ¿verdad? La iglesia es santa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús vino a morir por nosotros y nos ha llamado como iglesia, como pueblo, a trabajar como un solo hombre unido para su honra y su gloria. Así que es importante destacar que los que están al servicio de Cristo y son llamados al liderazgo deben cuidar de la iglesia. Tremendo empezar con esa palabra ahí subrayada, cuidar, proteger de la iglesia, que es la niña de los ojos de Dios, que Jesús vino a morir por nosotros, por su iglesia. No vino a morir por animales ni por objetos, sino que vino a morir por nosotros. Y hay ese texto bíblico en 1 Timoteo 3:5. Ustedes saben lo que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Pablo lo que está implicando en esta pregunta, lo que está implícito en esta pregunta es que los líderes, los hombres y mujeres que son llamados a servir, deben de cuidar de la casa de Dios. Claro, se empieza en el hogar, se cuida el hogar y luego se viene a la iglesia y se hace esa misma labor, esa misma obra de cuidar, de proteger la iglesia, la grey, el pueblo de Dios. Si ustedes leen lo que han tenido la oportunidad de leer o estudiar, el manual de la iglesia, los primeros dos capítulos, bueno, el capítulo 1 y el capítulo, el 2 y el 3 específicamente, hacen énfasis en la iglesia, o sea, se enfocan en hablar sobre la iglesia, quién es la iglesia, cómo ve Dios la iglesia, qué Dios espera de nosotros como iglesia, como pueblo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel mundial, el pueblo de Dios en toda la ancha faz de la tierra. Dice, pertenecer a la iglesia de Dios es un privilegio único que produce en el alma grandes satisfacciones. Y Dios tiene el propósito de reunir a un pueblo desde los distantes confines de la tierra. Es el propósito de Dios, reunir o unificar, llevar a la unidad a personas desde los diferentes rincones del mundo, diferentes culturas, diferentes personalidades, diferentes costumbres, hábitos, crianza, y traerlos y unificarlos, porque Dios es amor, Dios es unidad, Dios es orden, ¿verdad? Con el fin de constituirlo en un solo cuerpo. ¿Están viendo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual Él es la cabeza viviente. Todos los que son hijos de Dios en Cristo Jesús son miembros de su cuerpo. Y dentro de esta relación pueden disfrutar del compañerismo del uno con el otro y del compañerismo con su Señor. Es decir, es una relación, la salvación es una relación con Jesús. Y ser cristiano involucra una relación de compañerismo tanto vertical como horizontal. Una relación con Dios y una relación con nuestro prójimo. Si nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación o compañerismo horizontal está defectuosa, tenemos que buscar la solución en nuestra relación vertical, en nuestra relación con Jesús, porque es Jesús el que perfecciona nuestras relaciones horizontales o nuestras relaciones con nuestro prójimo. La Escritura dice, debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y está resumido todo el segundo, los últimos 6 mandamientos, ¿verdad? Ese es el segundo mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí en ese párrafo que ustedes están viendo allí, se encierra parte de la misión de la iglesia, lo que Dios espera de la iglesia, de sus hijos, de los líderes, de los que son llamados a servir, a proteger la iglesia, a cuidar de la iglesia, a tener una relación número uno con Dios y una relación los unos con los otros. Testimonio para la iglesia, el tomo 5, la página 254. La sierva del Señor dice, el Dios del cielo es un Dios de orden, poderoso. El Dios del cielo es un Dios de orden. Hay un Dios con D minúscula que se considera Dios. Satanás se hace llamar Dios, pero es el Dios, no es el Dios del cielo. Satanás mora en los aires, aquí en la tierra, espíritus de demonio. Satanás no es un Dios, no es un ser de orden, es un ser de desorden. Lucifer se transformó en Satanás y hizo un caos, hizo desorden, quiso crear desorden en el cielo y fue echado, dice Apocalipsis, fue echado del cielo para siempre.
Pero Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, es un Dios de orden. Y los diáconos y las diaconisas somos llamados a, a establecer orden, a mantener el orden, un orden divino, un orden santo, sagrado, para la honra y gloria de Dios. Y ella sigue diciendo, y requiere que sus seguidores tengan reglas y normas que mantengan el orden. Así que si Dios es un Dios de orden, Dios requiere que sus seguidores, nosotros como diáconos, como diaconisas, tengamos reglas y normas que mantengan ese orden, ¿verdad? Por eso en nuestras iglesias se establecen reglas, normas, se votan, se presentan, se llega a un acuerdo y se implementan. Las personas que participan de ese servicio, de esa liturgia, ese servicio de adoración, ese programa, ese culto, se ajustan a esas normas, a esas reglas de esa iglesia local o de esa área específica donde tú estás viviendo y adorando, y de esa manera adorar a Dios de una forma organizada, que no interrumpe a los demás, ni tampoco interrumpe tu relación con Dios, ni el mensaje que tú estás recibiendo por parte del predicador o los adoradores o la persona que estás presentando. También en Testimonios para los Ministros, la página 500, Elena G. de White escribió, algunos han promovido la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que esta obra no existe tal como, de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre puede ser independiente. Ella está hablando de esto en el contexto de lo que hemos sido llamados como iglesia, hemos sido llamados a la unidad, no a la independencia, no al aislamiento, ¿verdad? La iglesia de Dios es una iglesia unida. Es más, la oración de Jesús en Juan 17, Jesús ora e intercede y le presenta al Padre de que seamos unidos. Y nos pide a nosotros que seamos uno solo. Así como el Padre es uno con Jesús, o sea, así como Jesús es uno con el Padre, esa es la oración de Jesús en Juan 17, de que nosotros seamos uno, porque de esa manera podemos dar testimonio al mundo completo de que somos hijos de Dios, de que hemos sido enviados para alcanzar las almas que están perdidas. Así que ese párrafo allí de testimonio para los ministros es poderoso. Entrando en la parte número 2, sobre la iglesia y el diaconado, ya hemos hablado un poquito sobre la iglesia, por qué la iglesia es especial para Dios. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un templo, ya eso lo sabemos y estamos conscientes. La iglesia somos nosotros. Jesús vino a morir por la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que cumple con la misión. La iglesia es la que adora y alaba a Dios dentro del templo. Claro, el templo debe estar organizado, debe ser un lugar santo, apartado para un uso santo. La iglesia adora dentro del templo y trabaja fuera del templo para alcanzar las almas y llevarlas a Cristo Jesús. Porque el arca de nuestra salvación es Cristo. ¿Se acuerdan cuando Noé construyó el arca? Dios lo mandó a construir el arca. Y se salvó él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Nuestra salvación en este tiempo, nuestra arca de salvación es Cristo Jesús, ¿verdad? No es un templo de 4 paredes, es Cristo Jesús nuestra salvación. Pero somos llamados al templo, vamos al templo para adorar a Dios y mantenemos ese lugar santo, pero la santidad debe de radicar en el corazón de cada miembro, de cada diácono, de cada diaconisa, de cada líder. Así que para todo diácono, especialmente los que tienen experiencia, los que tienen muchos años trabajando en el diaconado, ya conocen esa palabra que está allí en griego,
diáconos, ¿qué significa siervo, verdad? O servidor. Quizás para una persona, un miembro que este es su primer año en el ministerio del diaconado, quizás no sabía qué significaba diácono. Significa que eres un siervo, eres un servidor. Eso significa, ha sido llamado a servir. Y uno de los privilegios más grandes es poder servir. Así que eres un servidor, eres un líder, eres un ministro. Eres un ministro. Ministro significa que estás atendiendo o supliendo las necesidades de otra persona. No solamente física, sino también emocional, espiritual. Estás allí para ministrar, para proteger, para cuidar, ya dijimos. Cuando leímos en 1 de Timoteo, que Pablo le escribe allí a la iglesia. Elena G. White, comentando acerca del ministerio de Jesús, ella hace la siguiente declaración en el Ministerio de la Bondad, que de paso, este libro se lo recomiendo a cualquier diácono, diaconisa, le va a ser de bendición. El Ministerio de la Bondad, léase ese libro este año y usted va a encontrar allí poderosas declaraciones que lo va a motivar y que le va a dar la luz y la sabiduría para cómo desenvolverse como siervo de Dios para el servicio. Ella dice, el trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres. Miren lo que dice. No fue el de predicar, dar sermones, hacer reuniones de junta. Dice, el trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes. O sea, los ignorantes de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, los que desconocían del amor de Dios. Allí se enfocó principal y primordialmente el trabajo de Jesús. Y si Jesús se enfocó en esa área, tenemos que tener eso pendiente. Muchas veces nos enfocamos en otras áreas que no están aquí y pasamos más tiempo y dedicamos más energía a cosas que son importantes, pero no están aquí como las cosas prioridad. Estas son prioridad. Jesús le dio prioridad a ministrar a los pobres, a los necesitados y los ignorantes. Es decir, el trabajo del diaconado, el diácono y diaconisa, no se limita a recoger la ofrenda, a contar la ofrenda o asistir al tesorero en el conteo de los diezmos y las ofrendas. No se limita a abrir la puerta del templo o a cerrarlo o a prender o a apagar las luces o a limpiar o recoger una basura o asistir en la Santa Cena o en el lavamiento de los pies o en el bautismo. No se limita a eso, es parte. Es un porcentaje bien pequeño en comparación con las responsabilidades primordiales de un diácono y una diaconisa. Pero lamentablemente se ha revertido eso y se le da un porcentaje más grande a esas cosas que yo mencioné y no se le da prioridad a estas cosas que están aquí, que ustedes están viendo en la página 63 del Ministerio de la Bondad. Ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes. Pero hay una responsabilidad específica. Noten que ustedes van a notar más adelante que los diáconos están llamados especialmente a ministrar a los pobres y los necesitados dentro de la iglesia o miembros de la iglesia. Claro que se extiende a cualquier persona que tenga alguna necesidad, pero de forma especial administrar a los necesitados dentro del pueblo, a la familia, nuestra familia de la fe, porque existe el departamento de servicios comunitarios que asiste a los necesitados de la comunidad, pero los diáconos tienen una especial tarea en suplir o asistir o apoyar a las personas que son miembros de la iglesia o que tienen una relación íntima con la iglesia, que tienen alguna necesidad. Una de las más grandes honras en ejercer el diaconado reside en el hecho de que esta función es, de cierta manera, la continuidad del ministerio de Cristo. Es la continuidad del ministerio de Cristo.
O sea, el diácono, tú como diácono, como diaconisa, le estás dando continuidad al ministerio de Cristo. Tú estás continuando con el ministerio de Cristo. Es como, imagínate que, que tu papá levanta una compañía y pasa toda su vida atendiéndole y haciéndola crecer y luego fallece y tú te quedas con esa compañía y tú decides continuar, darle seguimiento, seguir con ella, levantarla, trabajar con los empleados, emplear nuevas personas. Es lo mismo, es la continuidad del ministerio de Cristo. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, los diáconos y diaconisas están llamados a continuar con esa labor. Miren cómo dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y hay muchas personas que vienen a esta tierra, que viven en esta tierra y que son cristianos y que son líderes de iglesia, que están para ser servidos. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, no vino para ser servido. Y se supone, lógicamente, que debería ser así, ¿verdad? Es nuestro Dios. O sea, un rey en esta tierra no se dedica a servirle a sus súbditos, un presidente. No, al contrario, los que los rodean sirven al presidente, los que rodean al rey sirven al rey. Pero en este caso Jesús viene y rompe esa costumbre, esa mentalidad humana y dice, sí, yo soy rey de reyes y señor de señores, pero yo no vine a ser servido, sino a servir. Porque el hecho de que no me sirvan, eso no significa que yo no soy rey de reyes, ni señor de señores. Hay personas que piensan que si yo sirvo, significa que yo no soy un líder. Solo a los que le sirven, ese se considera un líder. Porque le están sirviendo. Alguien le está sirviendo. Jesús dice, no, eso no es así. Yo no dejo de ser Dios por el hecho de que yo vine a servirte, a servir a la humanidad, a mis hijos, a mi pueblo. Entonces, vuelvo y repito ese texto. Ese texto debe ser clave, primordial, principal en el corazón de todo diácono y diaconisa, y de todo pastor, y de todo anciano, y de todo líder. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. El gozo del cristiano, el verdadero gozo del ser humano se encuentra en tener una relación con Jesús para servir a los demás. Hay gozo en servir. Uno se desprende del yo, del ego, del egoísmo, de la miseria y de sentirse víctima. Uno deja sus problemas en las manos de Dios y uno abre los ojos para ver las necesidades que están alrededor de uno. Eso es una bendición y fuimos llamados para eso. Así que es un privilegio servir y es una responsabilidad también. Porque hay personas que podrán decir, bueno, pastor, yo no necesito ese privilegio. Pero no es solo un privilegio, es una responsabilidad, es una orden, es un mandato. Es lo que Dios espera de ti como diácono, como diaconisa, es lo que Dios espera de nosotros, el poder servir. Y ya verás que te vas a enamorar de servir, del gozo que trae a tu corazón y a tu vida el poder servir. Entonces, los diáconos y las diaconisas de la iglesia tienen como su mayor ejemplo, ¿a quién? A Cristo Jesús. El mayor ejemplo de un diácono y de una diaconisa, el único, el principal, el más grande es Jesús. Porque Jesús fue diácono. Jesús es diácono. ¿Qué significa diácono? Servidor, él sirve. En el cielo, en el lugar santísimo, Jesús está intercediendo por ti y por mí. Eso significa, eso es servir.
Alguien está abogando por ti. Alguien está supliendo una necesidad, algo que tú necesitas, algo que te hace falta para alcanzar lo que tú quieres, que en este caso es la salvación. Así que servir es eso, es proveerle algo a alguien que necesita cuando lo necesita. Eso es servir. Entonces, aquella persona que ha sido elegida por la iglesia para el diaconado debe comprender que esta no es una función para el ejercicio de la autoridad. Al contrario, para el servicio en favor de las personas. Porque si vamos unos años atrás, cuando yo tengo más de 20 años en la iglesia, creo que 23 años cumplo este año, 23 años de bautizado. Yo recuerdo los diáconos de antaño, tenían un rostro así como Es más, los diáconos eran como los metemiedo, los cucos de la iglesia, los que te asustaban a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Y ejercían esta autoridad tan déspota, con tanta indiferencia, con tan poco tacto. Ya yo soy diácono, soy director de diácono, soy su director. Haz silencio, cállate la boca, deja de hacer esto, deja de moverte. Porque yo tengo la autoridad para decírtelo. Entonces, de eso no se trata. Jesús no vino con esa actitud. Jesús no vino a hablar de esa manera. Y cuando tenía que hablarle a un fariseo, a un saduceo, a un sacerdote o a cualquier hebreo, cualquier persona que pretendía ser cristiano, pero estaba sucio por dentro, Jesús le hablaba fuerte, pero le hablaba con amor, con simpatía, con tacto, con la intención del verdadero bienestar de la persona. O sea, tenía en su corazón, en su mente, el deseo de que esa persona cambie y mejore. Pero muchas veces nosotros hablamos de una manera que no tiene nada que ver con el deseo de que la otra persona mejore. Simplemente queremos ejercer nuestra autoridad. Entonces, esa disciplina que el diácono lanza viene de un lugar negativo. No viene desde el deseo de querer que la persona mejore, sino del deseo de mostrarle a él y a todo el mundo que yo tengo autoridad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eso hizo mucho daño en años anteriores a muchos jóvenes y a muchos miembros y visitas de la iglesia, visitas que asistían a la iglesia, que dejaron de asistir por la actitud de muchos diáconos y diaconisas, que no era una actitud cristocéntrica, no era una actitud de amor. Y Dios le va a tomar cuenta a cada diácono, a cada diaconisa, a cada pastor, a cada anciano, por cómo se comportaron con sus hijos. Jesús vino a morir por esa persona que está allí sentada con el celular en la mano, ¿verdad? Jesús vino a morir por esa persona. Y aunque quizás no está correcto, ¿verdad? Que está enfocado en otra cosa, metido en el internet, haciendo otras cosas, o haciendo ruido o hablando, no es correcto. Pero tienes que tener en cuenta y tienes que tener pendiente que Jesús murió por esa persona. No la maltrates. No la maltrates. Edúcala, motívala, instrúyela, corrígela, pero hazlo con amor. Hazlo con amor, porque si no, Dios te va a tomar en cuenta eso. Muy bien, entrando en este punto sobre el llamamiento y la elección, ya hemos hablado entonces, número uno, sobre la iglesia, ¿verdad? La iglesia que el diácono y la diaconisa debe de servir, la responsabilidad que tiene de servir a una iglesia santa, una iglesia que es la hija de Dios, que es el pueblo de Dios, que es el tesoro de Dios. Luego hablamos del diácono y la iglesia, ¿verdad? Esa combinación. Y ahora vamos a hablar específicamente del llamamiento y la elección de cada diácono. Podemos empezar con Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 y 10, que dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Jehová te ha elegido. Tú eres elegido y Dios te eligió. No fue el pastor de tu iglesia, no fue ni siquiera la junta de nombramiento,
No fue la iglesia. Sí, Dios trabajó a través de la iglesia, pero realmente quien te eligió, quien te llamó, quien te puso allí fue Dios. Ok, importante que tú entiendas eso. Tú fuiste elegido. Hemos sido elegidos por Dios. Y luego hemos sido elegidos por la iglesia, ¿verdad? La iglesia confirmó manifestó el deseo de Dios aquí en la tierra, en tu iglesia, en tu vida, y luego se hizo una realidad al tú aceptar ese llamado. Entonces, noten esa palabrita que está allí, al finalizar el texto, el versículo 10, dice, mira pues que Jehová te ha elegido, esfuérzate. Y noten, si ustedes leen ese versículo 9 y 10, allí hay una combinación de un mandato, lo que Dios, lo que Dios espera de nosotros, y también una promesa o una bendición, porque el mandato se encuentra ahí en la última parte, donde dice esfuérzate. Debemos de esforzarnos, es decir, debemos de cumplir con nuestra parte, cumplir con nuestra responsabilidad y dejar que Dios cumpla con su parte. Pero dice allí, lo que acabamos ya de mencionar, tú has sido elegido, lo que significa que tú no estás solo, tú estás con Dios. Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te utiliza. Si Dios te llamó, Él te va a preparar o te está preparando. El que invita paga. Si tú me invitas a mí a comer algo, yo espero que tú pagues, ¿verdad? O fuiste tú que me invitaste. Si tú me invitas a tu casa a comer, yo espero que sea tú el que ponga la comida sobre la mesa. Si yo te invito a mi casa, soy yo el que pongo la comida que yo preparo, que yo cocino, que yo compro sobre la mesa para que tú comas. El que ya me invita, Dios te ha llamado. Dios te ha elegido. Él invita. ¿Y a qué yo me refiero con invitar? O sea, ¿a qué yo me refiero con pagar, verdad? El que invita, paga. ¿A qué yo me refiero con pagar? Me refiero a que Dios te capacita. Dios provee lo que tú necesitas para poder cumplir con tu trabajo. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, Dios lo mandó a una misión y Moisés estaba allí como gagueando, como que ya avanzo, no avanzo, y Moisés le dice, ¿qué tú tienes en las manos? Y dice, tengo aquí una vara. Y recordarán lo que Dios hizo allí. Y Dios le dice a Moisés, yo estoy contigo. Y tú vas a ser un vocero y yo voy a trabajar a través de ti. Yo voy a darte lo que tú necesitas, las palabras a través de Aarón, y te voy a hablar a ti mismo para que tú puedas comunicarle a Faraón y a Egipto que ese es mi pueblo. O sea, Dios no te deja solo. Dios no mandó a Moisés, vete tú solo y saca al pueblo de Egipto y yo te espero aquí. No, Dios estaba con los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo, estaba con Pablo, estaba con Elena G. de White, estaban con hombres y profetas, mujeres y hombres de Dios. Dios los dirigió, le dio sabiduría, y también es lo mismo en el presente, en el 2021. Y el resto del tiempo que estemos aquí en esta tierra, Dios nos acompaña y nos bendice. Y por eso debemos de esforzarnos, dar nuestra parte. Entonces, ustedes saben que cuando Jesús muere y resucita, dura aquí unos 40 días en la tierra y asciende al cielo. Y los apóstoles ven que Jesús desaparece en las nubes. Los ángeles le aseguran que así como Jesús ascendió, así volverá y descenderá para buscar a su pueblo. Pero ustedes tienen una misión que cumplir, le dijo a los apóstoles. Los apóstoles empezaron a predicar. Y Pedro y Santiago y Juan y todos los demás y Tomás empezaron a predicar, y el evangelio empezó a crecer, y las personas, la iglesia empezaron a crecer, y las personas se unieron en Cristo Jesús y le entregaron su corazón. A medida que iba creciendo la iglesia, el cristianismo, se le hizo obviamente dificultuoso a los apóstoles conllevar el ministerio o sobrecargar. Era una sobrecarga que no le permitía a ellos trabajar eficazmente, abiertamente en el ministerio. Lo mismo, similar a lo que más o menos pasaba en el tiempo
del Antiguo Testamento, cuando Jetro le hace la recomendación de que divida tus responsabilidades, Moisés, ¿verdad? Y permite que una persona se encargue de 1000, otro de 100, otro de 50, otro de 10, y así sucesivamente, y que las responsabilidades grandes entonces tú puedas lidiar con ellas. Y es lo que está pasando aquí. Y en el capítulo 6 de Hechos, esos textos, versículo 1 en adelante, yo creo que son bien familiares para los diáconos y diaconisas, porque aquí explica de dónde surge la idea de levantar un cuerpo organizado de diáconos y diaconisas. Ahí en el versículo 1, Hechos capítulo 6, dice: en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿verdad? Siempre cuando hay un grupo de personas, hay debilidades y hay conflictos y hay retos. Siempre es así, siempre va a ser así mientras estemos en esta tierra. En este caso, hay murmuración por parte de los griegos, un grupo de griegos o helenistas que se habían convertido al cristianismo, le habían entregado su corazón a Jesús, y ellos estaban notando que los apóstoles no estaban atendiendo a sus viudas, mujeres que habían perdido a sus esposos o ancianas o personas que estaban en necesidad, porque los apóstoles estaban predicando, estaban plantando iglesias, estaban viajando, estaban obrando milagros en las personas, estaban predicando. Y obviamente cuando tú tienes mucha responsabilidad, tú te darás cuenta de que no puedes con todo, ¿verdad? Si tú tienes que arroparte hasta donde la sábana te dé. A veces queremos abarcar mucho y no logramos cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Entonces, se presentó ese problema entre los helenistas, los griegos y los hebreos, y los apóstoles. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Aquí en el versículo 3 están requisitos principales o primordiales de todo hombre o varón que es llamado al ministerio del servicio, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, número 2, sabiduría, 3, y ya de esa manera se puede encargar la responsabilidad del ministerio. Entonces, noten que los apóstoles dicen, nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar, miren aquí la palabra de Dios. Ellos no están menospreciando el servicio, porque predicar es un servicio. Acuérdense que yo mencioné que Jesús en el lugar santísimo está sirviendo a su pueblo, no está sirviendo porque está intercediendo por ti, por mí. Pero es otro tipo de servicio. Este servicio que los griegos estaban quejando era un servicio físico, de necesidad física. Y ellos hacían ese trabajo al principio, cuando eran pocos. Pero cuando los discípulos empezaron a crecer, aquí dice, crecía el número de los discípulos, 150, 500, 600, 1200, 7000, 12000. Entonces se hizo un problema predicar y servir al mismo tiempo, a nivel que se necesitaba. Y dijeron, no, nosotros no podemos, porque la palabra de Dios tiene que avanzar. Para ese tiempo en el que los apóstoles estaban viviendo, si ellos dejaban de predicar, se iba a estancar la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, los pobres siempre estarán con nosotros, ¿verdad? Así que vamos siempre a tener la oportunidad de servir a los necesitados, pero si se estanca la palabra de Dios, entonces no hay salvación para nadie, ¿verdad? Sigo leyendo en el versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto agradó a toda la multitud. Es como que los apóstoles hicieron una propuesta a los discípulos, a la iglesia que estaba allí reunida, y esto fue de agrado. Y la iglesia no fueron los apóstoles, o no fue Pedro, no fue una persona, fue la iglesia
que eligió, claro, ya yo mencioné, dirigida por el Espíritu Santo, eligieron a 7 personas. Ahí estaba Esteban, el famoso Esteban, que yo creo que es uno de los diáconos más famosos, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. También Felipe, que era también poderoso en la predicación. Estaba Prócoro, estaba Nicanor, estaba Timón, estaba Pármenas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Y estos fueron presentados ante los apóstoles. ¿Ves? Cuando la iglesia los llamó, los eligió, los buscó, porque acuérdense lo que el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles, cómo deben ser los diáconos. Deben ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces la iglesia, con estos requisitos en mente, buscó a estos 7 hombres y los presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. O sea, oraron por ellos, pusieron sus manos sobre ellos para dedicarlo al ministerio de diaconado, del servicio, y para pedir que el Espíritu Santo los dirija y pedir la bendición de Dios sobre ellos. Y finalmente el versículo 7 dice, crecía la palabra del Señor. Noten, cuando hay unidad, cuando los hijos de Dios trabajan juntos como un solo hombre, unidos con sus talentos y sus dones, la cosa trabaja bien. Cuando una sola persona quiere hacerlo todo, las cosas no trabajan bien. Cuando un solo diácono trabaja solo y en el ministerio del diaconado hay 17 hombres, cuando 2 diaconisas trabajan solo y hay 20 diaconisas que están supuestas a trabajar, entonces la carga se vuelve muy pesada y el trabajo no se hace efectivo. Cuando se hizo esto, crecía la palabra del Señor porque los apóstoles se enfocaron en esa área y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Creció más. La iglesia estaba creciendo, pero ahora creció más rápido, creció más fuerte, porque había un grupo de hombres enfocado en la predicación, había otro grupo de hombres enfocado en el servicio. Ahora es importante que podamos entender que los apóstoles también servían. Si se les presentaba una necesidad y estaba delante de sus ojos, ellos servían una necesidad física, pero se enfocaban en la predicación. Los apóstoles predicaban, los diáconos. Oh, sí, vemos a Esteban, vemos a Felipe. Ellos predicaban, tenían la capacidad, y lo vamos a ver más adelante, de predicar, y es parte del requisito, pero se enfocaban en el servicio porque Dios o el Espíritu Santo le había dado esos dones. Así que el número se multiplicaba en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, la persona que dice, bueno, allí no se menciona el nombre de diáconos, específicamente en esa parte, pero sin duda, no solamente, no solo porque no se le dio ese nombre allí en esos textos de Hechos, se puede descartar que no fueron llamados como diáconos. Noten en los versículos cómo estas palabras, distribución, servir, hay una relación entre diáconos, en griego, diáconos, y las palabras que están aquí específicamente presentada, como el autor presenta esas palabras. Por ejemplo, distribución diaria, voy a regresar aquí, distribución diaria, los helenistas, los griegos se quejaban con los hebreos porque no se atendía la distribución diaria de las viudas. No se atendía la distribución diaria. Distribución en griego es diaconía. Y servir a las mesas, servir significa diaconeo. Acuérdense que ya mencionamos, ya ustedes saben, como diácono, ¿qué significa diácono? Significa servir. Significa servidor o siervo. Servir es diaconeo y distribución es diaconía. O sea que el diácono fue llamado a diaconía, o sea, a distribuir. Y fue llamado a diaconeo, o sea, a servir. Hay una relación allí entre el título que ellos tienen o que tenemos como diáconos y también la obra que tenemos
delante de nosotros para hacer. Claro que la sierva del Señor, Elena G. White, en Hechos de los Apóstoles, especifica también, menciona a esos diáconos o a esos 7 hombres y los llama diáconos. Ya dice, y por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente 7 hombres para el oficio de diáconos, ¿verdad? Entonces ya estamos claros que fueron escogidos como diáconos, fueron llamados diáconos para servir y para suplir las necesidades de los demás. También más adelante se incluyen diaconisas. En ese momento se empezó con 7 varones, 7 hombres que entraron al ministerio del servicio del diaconado, pero Pablo en la epístola a los romanos menciona a la famosa Febe, ¿verdad? Febe, y dice allí en el versículo 1 y 2, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ya la hermana Febe pertenecía a la iglesia de Cencrea, que las recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Interesante este punto allí que Pablo menciona, que la ayudéis. El diácono debe también estar dispuesto a recibir ayuda o a dejarse servir cuando lo necesite, ¿verdad? Porque sí es cierto, ya yo he mencionado aquí bastante, he presentado textos bíblicos del espíritu de profecía, algunos párrafos del manual de la iglesia, de que el propósito principal del diácono, el trabajo es servir, y Jesús vino a servir, no vino a ser servido, pero muchas veces vamos al otro extremo y no nos dejamos servir, ¿verdad? Yo sé, mi abuela le encanta servir, pero con el tiempo ella se ha descuidado ella misma y no deja que nadie le sirva, que nadie le ayude. Ella se ha enfocado tanto en servir y su salud se ha deteriorado porque ella no ha permitido que otras personas hagan con ella lo que ella hace con otros, ¿verdad? Así que es de Dios, es bueno cuando tú necesitas ayuda, ya sea un consejo, una oración, cualquier tipo de ayuda, dejarte ayudar por otro diácono, por una diaconisa, por el pastor, por el anciano, por cualquier otro miembro o por un familiar que te pueda ofrecer esa ayuda. Entonces, en este caso, a Febe necesitaba ayuda porque se iba a mover a otro lugar y entonces el autor le dice, ayúdenle en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿verdad? Diaconisa, que se dedica a ayudar, a servir, a proteger la iglesia. Muy bien, vamos a entrar en la sección, en el punto 4, hablando ya específicamente sobre los requisitos de los diáconos. Y esto ya brincamos a 1 Timoteo, Pablo allí escribiendo allí la carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, aquí está la promesa, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta es una promesa maravillosa, es una recompensa maravillosa para los diáconos y las diaconisas. O sea, hay una recompensa, Dios te toma en cuenta, Dios mira tu sacrificio, tu trabajo, tu entrega, tu dedicación, las horas que tú inviertes, la paciencia que tú tienes, ¿verdad? Con un hermano de la iglesia cuando se comporta de una manera que quizás no es la correcta,
o alza la voz o cualquier cosa, no quiere seguir las reglas, ¿verdad? Acuérdense que ya leímos sobre eso. Somos llamados a crear reglas y que ayuden a mantener el orden que Dios quiere que permanezca en su casa de oración. Así que es una promesa maravillosa para todo aquel que pasa por ese sacrificio, que cumple con ese trabajo. Entonces, vamos a desmenuzar lo que acabamos de leer allí en Hechos, el capítulo 3, y vamos a brincar entre el 3 y el capítulo 6, que explica allí parte de la responsabilidad o de los requisitos, lo que se espera de un diácono, una diaconisa. Entonces, personas de buena reputación. Y esto debe ser cierto con los de dentro de la iglesia y los de fuera de la iglesia, ¿verdad? Un diácono que no goza de buena reputación no significa que tiene que ser una persona intachable, perfecta, que nunca ha cometido ningún tipo de error, pero debe tener buen testimonio, ¿verdad? Debe tener buen testimonio. Lamentablemente, ustedes saben, muchas veces el testimonio de muchos compañeros de trabajo, cuando un miembro de iglesia trabaja en una compañía, si uno le preguntara, háblame sobre fulano, muchas veces el testimonio no es el más ideal. Ah, fulano es cristiano. Bueno, esa persona habla así, habla mal, es irresponsable, llega tarde, lo he visto robando. Entonces, ese no es un buen testimonio. Y el diácono o la diaconisa que ha sido llamado a trabajar, a servir, a proteger, a cuidar la iglesia, debe de tener un buen testimonio, debe de tener una relación íntima con Jesús y debe de manifestarse en el trabajo, en el highway, ¿verdad? En la carretera, en el vecindario y también en la iglesia, para que de esa manera pueda ejercer autoridad, ¿verdad? Y ganar la confianza de las personas. También lleno del Espíritu Santo, de grandeza de carácter, perspectiva espiritual y dedicación personal. Eso es clave. Un diácono que no está lleno que no es dirigido por el Espíritu Santo hace mucho daño. Porque acuérdense que es un cargo de responsabilidad, de autoridad, pero no se debe utilizar, ya hemos hablado de eso, para destruir a las personas ni para abusar de ellas. Así que el Espíritu Santo debe de guiar las palabras, la lengua del diácono, diaconisa. Debe de guiar tus pensamientos, tu relación con Jesús. Debe ser firme, debe ser fuerte. Tu comunión con Dios debe ser genuina, debe ser diaria para que Dios te pueda utilizar. También lleno de fe, así como el caso de Esteban, la fe del diácono requiere que se entregue a sí mismo y a sus posesiones. Es un hombre de fe. Dignos, poseer el propósito cristiano que demuestra una gran reverencia por las cuestiones espirituales y cuya palabra sea respetada. Son hombres dignos. Y quien nos hace dignos es Cristo Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de pecado y del pasado y podemos presentarnos delante de Dios cubierto con la justicia de Cristo Jesús, el manto de gracia de Cristo Jesús. También en 1 Timoteo 3:8 dice que deben ser personas de palabra, confiables, honestos, ¿verdad? En su relación con todas las personas, tanto públicamente como en la intimidad, o sea, en la casa, cuando tú estás a solo o a sola, debes de ser una persona de palabra, una persona honesta. No dado a mucho vino, lo que significa vivir en temperancia. El diácono diaconisa debe ser un mayordomo de buena influencia, haciendo todo para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Ese texto se ha malinterpretado muchas veces y personas piensan que los ancianos no pueden tomar vino, pero los diáconos no deben de tomar mucho vino, o sea, solamente un poquito. Nada que ver con el alcohol. Aquí Pablo no está diciendo que los diáconos deben de tomar un poco de alcohol. Simplemente está presentando el abstenerse del alcohol, lo está presentando de una forma diferente. Cuando yo digo
no tomes, cuando yo le digo, por ejemplo, a Julio, por ejemplo, no tomes alcohol, no consumas alcohol, tú eres cristiano. Se lo puedo decir diferente a Antonio. Yo le puedo decir, hay personas que consumen alcohol en cantidad, se emborrachan y hacen atrocidades. No hagas eso. A los dos yo le estoy diciendo lo mismo de diferente manera. Le estoy diciendo no consumen alcohol. Aléjense del alcohol. No, no es bueno, no te ayuda en nada. No te deja pensar con claridad, no te deja que el Espíritu Santo pueda utilizarte. Acuérdate que tú eres templo del Espíritu Santo. Se lo estoy diciendo de diferentes maneras a ambos. Claro que también Pablo le escribe a Timoteo para decirle que un poco de vino le puede ayudar con un problema estomacal que tenía. Así que podemos sacar diferentes opciones a lo que Pablo se refería en estos textos cuando habla sobre el vino, pero nunca se refería a que tenemos la libertad de tomar un poco de vino o mucho vino con alcohol fermentado. No codicioso de ganancias deshonestas, tener la actitud correcta para con las posesiones materiales, nunca explotando a otras personas para obtener el lucro personal. Acuérdense que diácono significa servidor o siervo. El que sirve viene a entregarlo todo, viene a servir sin esperar nada a cambio. Jesús vino a entregarlo todo. No vino para un beneficio personal, porque ¿qué beneficio iba a sacar Jesús? ¿Qué beneficio iba a sacar Jesús viniendo a esta tierra? Ninguno. Él se hizo hombre, ¿verdad? Tuvo un ministerio de sacrificio, de persecución, de dedicación, y fue apresado, fue juzgado, fue azotado, fue sentenciado y fue crucificado y murió por amor a ti y por amor a la gente que tú sirves en tu iglesia, a ese joven, a ese niño, a esa mujer, a ese hombre, y las visitas que llegan, todas las personas que entran, Jesús murió por esa persona. O sea, él vino a entregarlo todo sin esperar nada a cambio, y nosotros también, diáconos, diaconisas, debemos de enfocarnos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no en sacar alguna ventaja. Y usted dirá, pastor, pero bueno, ¿y cómo se le saca ventaja? ¿Cómo un diácono le saca ventaja eh, eh, a un miembro de la iglesia? Bueno, las ventajas no solo se sacan en el aspecto económico. Yo tengo un cargo, en este caso diácono, diaconisa, obviamente tengo autoridad, tengo una posición que me dio Dios y que me dio la iglesia, y yo puedo utilizar esa posición para, para sentirme superior a ti, al miembro de la iglesia, o al joven, o al niño, o a la visita. Yo tengo autoridad y me siento superior. Eso es sacar ventaja. Tú no le estás quitando dinero. Hay personas que te sacan ventaja cuando te roban o te sacan dinero, pero en este caso es una ventaja de superioridad, una ventaja emocional. Me siento superior, demuestro mi autoridad. Cállate, bájate, súbete, siéntate, brinca, haz esto, haz aquello, solo para alimentar tu ego. Dios te va a tomar eso en cuenta. No fuiste llamado para hacer eso. Ni el pastor, ni el anciano, ni el diácono, ni diaconisa son llamados a utilizar los dones y la posición que tienen para abusar de nadie, especialmente sus hijos, su pueblo. Jesús vino a morir por ellos, por nosotros. Muy bien, también habla de guardianes de la fe. Los diáconos, diaconisas son guardianes de la fe. Trabajan para fortalecer el compañerismo en la iglesia y poseer la integridad espiritual por encima de la reprobación. Son experimentados y sometidos a prueba. También Pablo menciona esa palabra allí, prueba. Y es que al ser elegidos para servir en el diaconado, deben demostrar un compromiso para ministrar. Deben ser irreprensibles, ¿verdad? Una persona irreprensible contra quien no existen sospechas puede tener éxito en su responsabilidad. Una vida familiar cristiana, ya yo creo que fue el primer versículo que mencionamos, cuando habla de gobernar bien su casa, también debe de cuidar y gobernar en la iglesia. Por eso el anciano, el director de diácono, el director de diaconisa, los diáconos en general, diaconisas, deben de hacer su culto familiar en la casa, tener una relación con Jesús.
dirigir su hogar bajo la dirección del Espíritu Santo y de esa manera dejarse utilizar por el Espíritu Santo en el templo. Educando bien a los hijos y a los de su casa, amado y respetado por todos los miembros de la familia, cuidándolos así como Jesús cuida de sus hijos. Y también, por último, gran determinación en la fe, o sea, que defienden firmemente sus creencias, aprovechando cada oportunidad para ministrar o para servir. Responsabilidades de los diáconos y diaconisas. En el manual de la iglesia, en la página 76, dice: la designación de diáconos en la iglesia de hoy, mediante la elección hecha por los miembros de la iglesia, proporciona bendiciones similares en la administración de la iglesia, porque alivia a los pastores, a los ancianos y a otros dirigentes departamentales de deberes que pueden muy bien ser desempeñados por los diáconos. O sea, en otras palabras, los diáconos trabajan en unidad, en armonía con el pastor, con los ancianos, con los directores departamentales, para que la obra de Dios en la iglesia pueda fluir sin ser una carga pesada para nadie. ¿Están viendo? Sí, es un sacrificio, es una responsabilidad, pero no debe ser nunca una carga. Si usted está en una iglesia, no importa si son 20, 50, 150, si usted está en una iglesia, si usted forma parte de una iglesia, usted siempre debe de promover la distribución de responsabilidades. Si usted es director de diácono, no lo haga todo solo. Distribuya sus responsabilidades. Instrúyalos. Las diaconisas, la directora de diaconisa, instruya a su equipo. No le dé una tarea si no le explica cómo hacerla de manera general y deje que esa persona reciba la instrucción general y luego esa persona dirigida por el Espíritu Santo haga sus propios detalles de cómo hacer las cosas. Cada quien hace la cosa diferente, pero usted debe dar instrucciones generales para que la persona sepa qué hacer, especialmente los diáconos que inician por primera vez este año o que no tienen mucha experiencia. O sea que es un trabajo de unidad, de armonía. Los diáconos están por allá y el pastor aquí, y los ancianos por allá, y debemos trabajar juntos y unidos. Hay un libro que también habla muy poderosamente sobre el servicio, y este libro de Magno Paganelli, libro de los diáconos, en la página 85, dice: ¿qué pueden aprender nuestros diáconos y pastores con las lecciones de la iglesia primitiva? Ellos pueden aprender que mucho más allá de las tareas con las cuales están familiarizados, también la pacificación, o sea, la promoción del entendimiento, la solución de los problemas internos y de relaciones entre los hermanos pasaba por el cuidado de los diáconos y no quedaba restringida a la atención de los pastores, ¿verdad? O sea, estas responsabilidades de reconciliación, de pacificación, de unidad, de armonía, de atender casos menores problemáticos, no se limitaba o no quedaba solamente restringida a los pastores o los ancianos, sino también los diáconos lidiaban con esas situaciones y ayudaban en esa carga o esa responsabilidad. Algunas cosas que puedo mencionar así, que ya ustedes me imagino conocen. El diácono debe ser elegido por la iglesia, ya he mencionado eso varias veces. Tú eres elegido por Dios, ¿verdad? Dios te llama, Dios te eligió y Dios habló a través de la iglesia para confirmar aquí en la tierra ese llamado. El diácono o la diaconisa debe ser miembro de la iglesia local. En el manual de la iglesia, la página 70, se puede elegir como oficiales de una iglesia local a las personas que son miembros de esa iglesia local y que están en plena comunión con ella. O sea, para la persona entrar al servicio del diaconado debe ser miembro de la iglesia y debe ser miembro de la iglesia local. En la página 71 habla del periodo del mandato. Ustedes saben que, como cualquier otro departamento, el diácono o la diaconisa se elige por un año.
Pero en ocasiones especiales se pueden elegir por 2 años, y este ha sido un año diferente, ¿verdad? Todos los demás. En muchas de mis iglesias elegimos, se tomó el voto de continuar los líderes del año pasado para este año 2021, porque hubo mucha limitación el año pasado. Este punto importante lo quise incluir aquí y presentárselo también, está en el manual de la iglesia, la página 101, que habla de incluir a nuestros jóvenes en el diaconado, ¿verdad? Personas que dicen, no, los jóvenes no deben estar allí. Eso es solamente para personas mayores, personas de experiencia, y eso es un extremo y no está correcto. Hay otro extremo que dice, no, ahí se mete a cualquier niño, no importa la edad que tenga, ponlo allí como diácono. No, debemos ser cuidadosos con eso. Pero los jóvenes debemos de tenerlo en cuenta. Dice el manual de la iglesia, la página 101, aunque en todas las iglesias debe existir una sociedad de jóvenes, es importante que el programa de jóvenes no quede aislado del resto de la iglesia. Además de su participación en la sociedad de jóvenes, debe integrarse a los jóvenes en el liderazgo responsable e incluirlos en el programa de toda la iglesia. Debe haber jóvenes que sean ancianos de iglesia, diáconos y diaconisas, etcétera, trabajando con dirigentes experimentados de la iglesia. En todos los sectores de la obra de la iglesia debe haber jóvenes en actividad, ¿verdad? Allí está bien claro esa declaración, ese mensaje, ese párrafo en el manual de la iglesia. Así que noten que dice aquí debe ser trabajando con dirigentes experimentados. El director de diaconisa debe ser una persona experimentada, una persona que ya ha trabajado en ese ministerio antes y que puede dirigir a su equipo. Pero dentro del equipo pueden estar jóvenes que conocen el significado de servir y que saben por qué son llamados allí a servir en la iglesia. La visitación. Acuérdense que yo mencioné que lamentablemente muchas veces se utilizan a los diáconos o diaconisas para repartir, o sea, recoger las ofrendas, diezmos y las ofrendas para abrir la iglesia, cerrar la iglesia, prender las luces y todo este tipo de cosas, que es parte del trabajo de los diáconos y diaconisas, pero no lo es todo. Y no es el mayor porcentaje de la responsabilidad, o no es la prioridad, ¿verdad? Cuando estos hombres empezaron, nuestra iglesia primitiva, estos 7 hombres, a trabajar en el servicio del diaconado, no fue ese el trabajo más grande de ellos. Ellos no se dedicaron a apagar las bocinas, a cerrar las puertas de la sinagoga, ni, ¿verdad? Su trabajo era más amplio, más extendido, más profundo. Y parte de eso es la visitación. Los diáconos deben de visitar. Yo sé que los pastores visitan, los ancianos deben de visitar, pero también los diáconos y diaconisas deben de, en sus reuniones, decir, ok, vamos a hacer un programa de visitación este año. Y ustedes saben, debemos tener en cuenta la limitación que tenemos con el COVID-19. Se pueden hacer visitas por videollamadas, por teléfono, pero traten de no desatender esa responsabilidad. Es muy, muy importante. Claro que están los servicios y cultos. El diácono debe de, junto con la diaconisa, de organizar un programa para estar, o sea, distribuir las responsabilidades de abrir el templo, de asegurarse de que todo esté listo para los servicios y de que todo esté funcionando correctamente, ¿verdad? Son los diáconos que facilitan que los miembros, que las visitas puedan ir a un templo y poder adorar a Dios libremente y sin ninguna estorbo, sin un obstáculo. Y si se presenta un obstáculo, un estorbo, pues el diácono o diaconisa debe de lidiar con esa situación. Está el bautismo. Los diáconos se encargan de esa responsabilidad de llenar el bautisterio. En tiempo de invierno como ahora, asegurarse de que esa agua esté calientita o esté a temperatura, ¿verdad? Por lo menos, el año pasado me tocó la oportunidad de bautizar a una joven y el agua estaba hirviendo, así como cuando uno pone una olla y empieza a hervir y eso está allí botando humo casi mente.
estaba hirviendo, hirviendo, porque parece que el diácono se descuidó y dejó el agua correr caliente y no balanceó la temperatura. Así que me tocó bautizar a esa temperatura. La joven estuvo de acuerdo, yo le pregunté y rápido salimos de allí porque estaba bastante caliente. Y he tenido también la oportunidad de bautizar en agua bastante helada, bastante fría. Y claro, a veces se presentan emergencias o situaciones que están fuera del control de uno, pero muchas veces es descuido y tenemos que tener eso bien pendiente. Claro que los diáconos y diaconisas están allí en el momento de la persona entrar a bautizarse, cuando van a salir. Siempre las diaconisas atienden a las damas y los diáconos a los varones, ¿verdad? Cuando van a entrar, cuando van a salir. Eh, las diaconisas a las damas y los diáconos a los caballeros. Se debe de dividir la sección donde se van a vestir, se debe de informarle a cada candidato a bautismo sobre los preparativos. Creo que tengo aquí, se lo voy a enseñar más adelante, es como una tarjetita que los diáconos o diaconisas le entregan al candidato a bautismo para que se preparen para el día de bautismo. La voy a presentar más adelante. Así que son cosas que debemos tener presentes, las batas de cada uno de ellos y recordarle lo que deben traer para ese día especial. Obviamente el rito de lavamiento de los pies y la Santa Cena, los diáconos y diaconisas trabajan en armonía, en unidad con los pastores y los ancianos para que todo esté listo allí, los envases, el agua y también en la distribución del pan y del vino. Acuérdense que ningún diácono que no ha sido ordenado debe de participar en la distribución de la Santa Cena, ¿verdad? Es una responsabilidad, un llamado que se le hace a los diáconos que han sido ordenados al ministerio. También el orden y la limpieza en el templo. Hay iglesias que le dan esa responsabilidad a una persona o a una compañía, pero de todos modos el departamento diácono debe de supervisar, debe de trabajar junto con esa persona o esa compañía encargada para asegurarse de que todo está en orden y limpio. Hace unos años fui a visitar una iglesia y yo me senté y había como unos papelitos de, no sé, de chicle, de algo en el suelo, y había un diácono allí parado y yo sé que lo estaba viendo. Y yo dije, y yo me levanté y lo recogí, me lo puse en el bolsillo para luego botarlo. Pero el diácono debe de estar atento, de ser observador, y cualquier cosa que vea, recogerla, cualquier papelito, para que haya orden y limpieza en el templo. Un lugar limpio crea una mente limpia, una mente fresca para recibir el mensaje del pan espiritual. El recibimiento es muy importante. Cuando usted en algunas iglesias trabaja las sugieres, en otras son los diáconos o diaconisas que dan la bienvenida. Ese es un ministerio especial. Si usted es director de diácono o director de diaconisa y usted sabe que uno de los diáconos o una de las diaconisas no tiene buena cara, no lo ponga a recibir a las personas. Usted como director de diácono o diaconisa, usted tiene que conocer a su equipo, ¿verdad? Entrenar a su equipo, saber cuáles son los dones y talentos que tiene. O sea, todos son diáconos y diaconisas llamados a servir, pero ¿en cuál área es su fuerte? ¿Verdad? Si usted tiene un diácono que no le gusta sonreír, ¿verdad? Que debería, pero si no le gusta sonreír, no me lo ponga en la puerta para recibir a los miembros ni a las visitas, porque lo va a espantar, ¿verdad? La persona cuando llega a un templo, los primeros 3 minutos, eh, deciden si se van a quedar o no se van a quedar en un lugar. Yo creo que nos van a dividir en unos segundos. Vamos a ver por qué será. Es posible que regresemos entonces aquí si nos dividen. Pero el recibimiento es importante, es clave a la hora de poder
trabajar en esa área para recibir a las personas. Una sonrisa, ¿verdad? Especialmente en este tiempo, que ya no se está dando la mano ni un abrazo. Debemos de demostrar, bueno, con la mascarilla no se ve nada tampoco, pero por lo menos tener una actitud agradable con nuestra mirada, con nuestros gestos de amabilidad,